No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Roselia Bustillo Marín, Subsecretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en la cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla temas electorales. Mi nombre es Roselia Bustillo Marín, soy Subsecretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en esta emisión te hablaré de Derechos Humanos y el Proceso Electoral 2024. Acompáñanos. Derechos humanos y el proceso electoral 2024. Pues en esta vez veremos que en el proceso electoral 2024 no solamente se trata de los derechos políticos como derechos humanos, sino también involucra muchos otros derechos que toda la ciudadanía tiene por el solo hecho de ser persona, por el hecho de ser ciudadana, por el hecho de ser una persona humana, podríamos decirlo así. Y realmente la justicia electoral, el simple hecho del acceso a la justicia es un derecho humano principal y fundamental para que toda persona que se queje tenga un tribunal que le pueda acoger y revisar su demanda. El derecho a acceso a la justicia es el principal derecho que se protege en la justicia electoral al llegar a un tribunal. Sin embargo, también hay otros derechos humanos que están involucrados dentro del proceso electoral. Por ejemplo, el derecho procesal. El derecho procesal también involucra diferentes derechos humanos, como un tribunal imparcial, un tribunal con jueces que resuelvan de manera pronta y expedita. Todo esto lo dice la propia Constitución en el artículo 1 constitucional, en donde todas las autoridades del país, y en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está obligado a proteger los derechos humanos, sino también en los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que pues es la que tenemos más cerca, ¿no? Pero también la Declaración Americana de los Deberes del Hombre y del Ciudadano, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también aquellos tratados internacionales involucrados que tienen que ver específicamente con grupos de personas en la sociedad, ¿no? Como grupos sociales. Por ejemplo, que tiene que ver no solamente con el derecho a votar y ser votadas de toda la ciudadanía, sino en especial también los derechos humanos en el proceso electoral 2024 se han visto involucrados en el acceso a poder ser votadas y ser votados de aquellos grupos que se han estado en desventaja en el acceso a estos derechos históricamente. Por ejemplo, los derechos de las personas migrantes que radican en el extranjero pero que son mexicanas, los derechos de las personas indígenas, los derechos de las personas afromexicanas, los derechos del grupo social de la diversidad sexual, también los derechos de las personas adultos mayores, de la juventud, y también en este proceso electoral 2024 ha sido la primera vez en que para una elección presidencial votan personas en prisión preventiva. También así se ha protegido los derechos de personas, por ejemplo, que han sido desplazadas, por ejemplo, en el estado de Chiapas, donde se han puesto también casillas para que puedan votar no en su lugar de origen por cuestiones de conflictos en la región. Pero también se ha visto también la protección de personas, por ejemplo, de las personas, de las mujeres cuidadoras primarias, de que tienen hijos con alguna discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que también se han protegido que puedan votar desde su hogar o que puedan votar de manera electrónica o a través de internet cuando no pueden salir de su hogar porque son las cuidadoras primarias de sus hijos que tienen alguna discapacidad. Es decir, los derechos humanos desde no solamente votar y ser votados, sino en tener el acceso a la justicia, el poder tener también, por ejemplo, con el acceso de las mujeres, por ejemplo, que este es otro tema, el derecho de que las mujeres puedan acceder a tener cargos de elección popular, al menos en la mitad de las postulaciones de candidaturas de todos los partidos políticos, también es un derecho humano que se ha ganado a través de la historia de las mujeres, del artículo 41 en las reformas de la Constitución, pues desde 2014, pero también en la última reforma de 2019.
No solamente en el caso de las mujeres a través del sistema de partidos. También ha habido casos en el sistema normativo indígena para las mujeres indígenas. Y también no solamente en estos casos, si nosotros nos vamos a ver todas las candidatas y todos los candidatos que se postularon a todos los cargos de elección popular que se eligieron el 2 de junio, veremos que también no solamente en el proceso electoral están protegidos sus derechos para poderse registrar, sino también está protegido su derecho al voto, porque desde el momento en que hay todo un engranaje para poder tener el cuidado de quién vota y quién llega a votar y que están en la casilla las personas que cuidan el voto, pero también que están en las boletas las personas que se están registrando y se están postulando para poder ser electas, ese ejercicio el día del 2 de junio es el ejercicio del derecho humano máximo a votar y a ser votadas. Ahora escucharemos un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y regresamos. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Soy Roselia Bustillo Marín y continuamos en Crónicas del Proceso Electoral 2024 con el tema Derechos Humanos y Proceso Electoral. Bueno, continuando con la explicación de por qué el día del ejercicio máximo de los derechos políticos, como el derecho a votar y ser votado, fueron el 2 de junio, esto no quiere decir que ese día haya sido el único día que se ha ejercido ese derecho en el proceso electoral. El proceso electoral empezó desde septiembre del año pasado y tiene varias etapas del proceso. Desde el momento en que inicia el proceso electoral están involucrados los derechos humanos, desde las personas que tienen la primera intención de quererse postular, porque ahí es donde ellos ejercen su derecho a poder ser votadas. Y este derecho humano viene protegido desde el momento de que tienen esta voluntad, desde las autoridades electorales administrativas, como los institutos electorales locales o el Instituto Nacional Electoral, dependiendo si es una elección para un cargo local o para un cargo federal, pero también si en algún momento dado, por ejemplo, a través de los partidos, ellos no están conformes con alguna decisión del partido, los partidos políticos también tienen dentro de su organización un órgano de justicia intrapartidaria que les debe proteger este derecho a ser votadas. Ahora bien, esto también si están inconformes, para eso están los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para protegerles su derecho humano a ser votadas. Pero este es del lado de quienes quieren ser candidatas. Ahora, del lado de quienes quieren votar, el Instituto Nacional Electoral, ustedes saben bien que emite la credencial para votar. Pero si en algún momento tú buscas en el padrón electoral o en la lista nominal para ir a votar y no estás en la lista, ¿qué sucede? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te protege, tú presentando un juicio de la ciudadanía, y que si no alcanzas a tener tu credencial para votar o no estás en la lista nominal en el momento en que tú presentas tu juicio, tú puedes ir a votar con una copia certificada de tu propia sentencia en donde el tribunal sí te da la razón para que tú puedas ir a votar. Es decir, también se te protege este otro derecho humano político. Pareciera que dijeran alguna vez en la historia de México que los derechos políticos no eran derechos humanos, pero realmente, si ustedes se ponen a pensar, los derechos políticos son aquellos primigenios para poder, de manera legítima, cuando votamos, pedirle y exigirle a quienes ejercen ese poder, a quienes nosotros votamos, que nos protejan otros derechos humanos. Es decir, el primer ejercicio sería el derecho a ser votado o sobre todo a votar, y entonces exigir que nos protejan nuestros otros derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda digna. Pero si se fijan, quienes elegimos a quienes nos van a proteger los otros derechos humanos somos nosotros, la ciudadanía, al momento de votar.
Entonces podemos pensar que los derechos humanos, por supuesto que están involucrados en los procesos electorales porque son interdependientes unos de otros, no son aislados. Y además, al ser interdependientes unos de otros, también están involucradas, por ejemplo, podríamos decir, son indivisibles también, no los podemos partir, también son universales, que son para todas las personas, y además se deben de ejercer de una manera estrecha con el principio de igualdad y de no discriminación. Es decir, que además de que son interdependientes, también no se puede desproteger a todas las personas por cualquier circunstancia de la vida, es decir, por la cláusula de no discriminación que el propio artículo 1 de la Constitución, en la fracción 5ª, habla de que no se pueden vulnerar ningún derecho humano por alguna situación específica de cada persona y se les pueda discriminar por ello, ¿no? Como ya lo mencioné en el momento, por personas migrantes, por ser personas de la diversidad sexual, por ser personas afromexicanas. Ahora bien, ¿qué sucede? Que todas estas personas ahora no solamente votan, porque también se votó desde el extranjero y se protegió el derecho de las personas que votaron desde el extranjero, sino también se implementaron acciones afirmativas, tanto a nivel local, pero también a nivel federal y con sentencias de aquí de la Sala Superior que han generado varios criterios desde el año 2017-18 y que fueron también obligados para que se implementaran en los institutos electorales locales y que ahora, si vemos las cifras, hay más congresos electorales locales con más personas que realmente reflejan lo que es la ciudadanía, más mujeres, más personas pertenecientes a los grupos indígenas. Y también así veremos que en la implementación en este año, del Congreso Federal, así como en los congresos locales, veremos también que se implementaron estas acciones afirmativas, especificando el número de personas que tenían que ser registradas por los partidos políticos para que también estén representadas en la ciudadanía mexicana. Me parece que a partir de esta reflexión podríamos decir que los derechos humanos y la democracia y el proceso electoral no solamente es el día que se va y se vota. Si bien es el día que podríamos decir el día máximo, pero siempre y en todo momento en el proceso electoral están involucrados muchos derechos humanos, desde el momento en que tú tienes la voluntad de querer ser candidata o candidato, desde el momento en que tenemos nuestra credencial para votar, pero también desde el momento en que están las instituciones electorales para poder acceder a ellas, para que se nos proteja nuestros derechos humanos. Y el primer derecho es el acceso a la justicia, porque debe existir un tribunal imparcial que conozca y proteja tus derechos humanos. Hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones Crónicas del Proceso 2024. En cada programa hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.